Perfecto. Entonces, dame un segundo y listo. Entras en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, tardes, días, no sé de dónde nos estén viendo. Vamos para que se terminen de conectar para iniciar con todo. Y pues nada, somos ahorita 12 personas, 12 personitas. Vamos a unos 2 minutitos más para poder arrancar. ¿Qué tal, José? José Reyes, ¿cómo estás? ¿Ya listos, listos, listos? Buenas, buenas. Excelente. 2 minutitos. La verdad tengo muy... es mucho material lo que vamos a ver el día de hoy, entonces, por favor, si me apoyarían yendo por una libreta o algo donde puedan hacer anotaciones, realmente van a hacer cosas que les van a volar, les aseguro que la cabeza. Entonces, pues nada, vamos a esperar que se me dé un poquito más y le damos. Ya somos 19 personas, 21. Si no es tanta molestia, podría ser de básico avanzado. Mira, esto lo estructuré de una forma lo más sencilla posible. Realmente eh, es algo que ya llevo trabajando desde hace semanas, que yo seguro que les van a volar la cabeza. Les digo, vamos a empezar con cosas principales: dirección de mercado, estructura alcista versus bajista, continuación versus retroceso, estructura interna y externa. Y por último vamos a terminar con el rompimiento, que es el BOS. Vamos a entender cómo es que lo interpretamos nosotros, pero van a ser ejemplos súper claros, definición súper clara para que lo tengan súper, súper en cuenta. Somos ya 22 personas. En un minutito ya vamos a dar comienzo a lo que es el webinar, ¿va? Como les digo, si gustan ir mientras por algo de tomar, una librita, esta clase va a estar muy, 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 muy buena. Excelente, ya 24 personas. Buenísimo, y en un momento iniciamos. De nada, Matías, de nada, espero este contenido de verdad les sirva muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad ha sido mucho material que me he esforzado en hacerlo. Igualmente, no sé, cuando termine dirección de mercado, también si podemos hacer tal vez alguna sesión de preguntas y respuestas. Después pasamos a estructura de mercado, una estructura alcista y bajista. Igualmente hacemos preguntas y respuestas, continuación versus retroceso. Igualmente lo podemos ir manejando de esa forma, ¿va? Entonces, pues nada, ahora sí, vamos a iniciar con lo que es la estructura de mercado. Esta es la habilidad esencial de los traders rentables, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes principales de la estructura? Primero debemos entender cuáles son estos conceptos aislados para luego saber cómo y cuándo utilizarlos a nuestro favor. Aquí tenemos 5 puntos, pero como les digo: dirección de mercado, estructura alcista versus bajista, continuación versus retroceso, estructura interna versus externa y por último el BOS, que sería el rompimiento de estructura. Entonces vamos a iniciar. El mercado tiene tres posibles direcciones. El primero es cuando es una estructura alcista. Cuando el precio se mueve en general hacia arriba, el mercado se denomina como un mercado alcista. Cuando el precio varía sin una dirección general, el mercado se denomina como un mercado en consolidación o una acumulación. Vemos como el precio se mantiene con un mismo rango. Y ahora, cuando el precio se mueve en general hacia abajo, el mercado se denomina un mercado bajista. Vamos a pasar a ver unos ejemplos. Vemos aquí como tenemos justamente el ejemplo en el que el mercado vemos como tiene como un tipo order flow hacia el alza. Tenemos el impulso, retroceso a ciertas zonas, impulso, retroceso igualmente a ciertas zonas. Y es cuando el precio se mueve en general hacia arriba, como les digo y como les mencioné en el ejemplo pasado. Cuando el precio se mueve en general hacia arriba, el mercado se denomina como un mercado alcista.
¿va? Aquí también tenemos otro ejemplo en el que se llega a mantener con un corto tiempo, que es cuando el precio varía hacia una dirección general, el mercado se denomina en consolidación, ¿va? Y aquí tenemos justamente el movimiento hacia la baja, que es cuando el precio se mueve en general hacia abajo, el mercado se denomina como un mercado bajista, ¿ok? Entonces, esto es un poco básico, no quiero pasar a, ¿cómo se llama? A unas preguntas porque es algo súper sencillo, pero vamos a pasar ahora hacia lo bueno, que es la estructura alcista versus bajista. Tenemos dos estructuras principales a identificar al analizar el mercado. Primero tenemos una estructura bajista. Ok, una estructura bajista es una serie de highs que generan lower low. Tenemos un high que me genera un low, luego tenemos ese retroceso que me genera un lower high que me genera un lower low. Tenemos de nuevo ese retroceso que me genera un lower high, que me hace un lower high que me genera un lower low y un lower high que me genera un lower low, ¿de acuerdo? En este ejemplo lo podemos ver súper claro en el que tenemos un lower high que me genera un lower high que me genera un lower high que me genera un lower low y lo mismo, así una serie de lower highs que me generan bajos más bajos. ¿Va? Se puede ver aquí clarísimo y una cosa súper clave, no, nosotros no identificamos este, digamos que un lower low hasta que no me genera un lower high. ¿A qué me refiero con esto? Vemos que tenemos un lower high, perdón, que me genera un lower low. Luego tenemos este lower high. Si yo, por ejemplo, marco y tapo todo esto, yo no puedo decir que cuando más este retroceso, que esto es un lower high, hasta que este lower high no me genere un lower low. Cuando me hace este lower low, ahora sí puedo decir que este es un lower high, ¿va? Entonces, lo mismo, yo no puedo decir que este punto es un lower low porque fácilmente el precio puede venir y romperte estructura y hacerte ahora un higher high. Entonces, este no sería un lower low, sino sería un higher low, ¿no? Entonces, espero esta parte se haya entendido un poquito mejor. ¿Va? Sí, creo que no se ve el cursor, pero... Sí, no sé por qué no se ve, pero... Pues nada. No sé si puedo rayar por aquí. Mm, creo que no. Nada, si no, más adelante tenemos un ejemplo respecto a esto. ¿Va? A veces hará impulsos y retrocesos directamente. Aquí vemos cómo tenemos en color amarillo, como el precio los da como directos. No es tan complejo como lo veremos más adelante. Vemos aquí como en amarillo se ve como algo más complicado, ¿no? En el que no retrocede de forma inmediata, sino te genera como una tipo subestructura, que también eso, todo eso puede ser tradeable. ¿Va? Como les digo, un lower high que me genera un lower high que me genera otro lower low, como se puede al inicio en el amarillo, y en el naranja, como les digo, es un poquito más complejo, ¿ok? Ahora, pero estructuralmente solo nos importa cómo está bajando el precio, el resto lo discutiremos más adelante en esta sección. Ok, ahora tenemos dos estructuras principales a identificar al analizar el mercado. Ya vimos la estructura bajista y ahora vamos a ver la estructura alcista, que es una estructura alcista, es una serie de higher lows que me generan higher highs. Vamos a ver un ejemplo. Como podemos ver, el mercado está subiendo. Tenemos una serie de lower highs, perdón, de higher lows que me generan higher highs, higher low que me generan higher high y así sucesivamente. ¿Ok? Como podemos ver, el mercado está subiendo. Pero bueno, antes de pasar a lo siguiente, vemos como el amarillo es un poco más directo. Como les digo, no siempre va a ser así de sencillo. Va a haber ocasiones en las que se puede ver en el mercado, bueno, marcado de forma naranja, que no suele ser tan directo. Puede haber, como les digo, una tipo de estructura interna que, aunque estemos en una estructura alcista, podemos tomar retrocesos. Si vemos en el último bueno, en el penúltimo higher high que me genera ese último higher low, vemos cómo tenemos una tipo de estructura interna bajista, ¿no? Que justamente todo eso puede ser una serie de trades hasta ciertos puntos importantes de ya sea demanda o sacadas de liquidez del último higher low para generar o esperar esa reacción para hacer un nuevo higher high. ¿Va? No estoy haciendo anotaciones, nada más como que lo estoy como explicando. ¿Va? Ahora, vamos, bueno, antes que esto, no sé si tengan ciertas dudas respecto a lo que sería, eh,
los movimientos o la estructura es alcista contra la bajista. Pero sí, mientras no estés en anotaciones. Súper claro. Excelente. Los demás igual. Clarísimo. Sin dudas. Excelente. Todo claro. Perfecto. Los demás igual. ¿Todo bien? Todo claro. Excelente. Excelente, excelente. Perfecto. Pues vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que sería continuación versus retroceso. Cuando echamos un vistazo más profundo a estas tendencias, ya sean alcistas o bajistas, podemos dividirlas en dos movimientos clave. Primero sería el impulso. Este movimiento usualmente es por tendencia o siempre es por tendencia. Por lo general se conoce como el impulso principal o se le llama un trade de continuación. ¿Va? Ahora, el retroceso es el movimiento contra tendencia. Por lo general se le conoce como un retroceso complejo o llamado trade de retroceso. Como les digo, aunque estemos en un impulso alcista como lo tenemos marcado, podemos ir tradeando ese retroceso que son trades contra tendencia, pero no significa que no sean probables. Obviamente hay un conjunto de pasos que nos lleva a poder tradear esos retrocesos y saber y ser críticos y tener unos puntos objetivos en cuáles salirnos. ¿Va? Aquí dice, mi duda, al lograr un retroceso, no sé hasta dónde podría traer ese retroceso. Es justamente lo que les acabo de comentar. Hay que también tener y saber dónde estamos apoyados en la estructura, porque no porque M15 me está haciendo un retroceso y H4 está alcista, significa que M15 va a ser un bajo más bajo. Hay que ser objetivos que podemos llegar a ciertas zonas de demanda de H4. ¿Va? Entonces vamos a continuar. Se ve un poquito borroso, pero aquí tenemos, bueno, podemos identificar claramente una estructura bajista con un conjunto de lower highs que me generan lower lows. ¿Va? Se puede ver también que en el color amarillo que lo tengo marcado como esos impulsos suelen ser más directos. ¿Va? Y esos retrocesos que se me lo tengo marcado en naranja son súper tradeables, ¿ok? No sé, como les digo, si ustedes ponen atención. eh, la primera estructura que tenemos marcada en naranja te hace un impulso, un retroceso hasta ciertas zonas de demanda, que eso puede ser tradeable. Y ahí tienes tres trades super tradeables hasta ciertas zonas de oferta del siguiente lower high que me genera ese último lower low. Y también una opción de compra en el último lower low que me genera ese lower high. ¿Va? Lo vamos a ver más adelante. Ok, usemos el ejemplo anterior para analizar algunas de las críticas entre el main push y el retroceso complejo. El main push viene con mucha más fuerza, por lo tanto tiende a mover más pips más rápido. ¿Ok? Mira cuánto tarda el precio en hacer el main push. ¿Ok? Ahí se puede ver claramente. Puede suceder de manera diferente, pero un retroceso complejo lento es más común y lógico que con fuerza. ¿Ok? Como les digo, vean cuánto tiempo tarda en hacer ese impulso y cuánto tiempo tarda en hacer esos retrocesos. ¿Va? Ven cómo usualmente esos retrocesos suelen tardar un poco más. Todo eso más adelante en cuestiones de liquidez puede ser ese retroceso complejo que nos va a generar toda esa liquidez hacia dónde vamos a apuntar cuando alineamos todas las temporalidades. ¿Va? Ahora, vamos a ver que cada uno tiene objetivos distintos. Un main push apuntará a los niveles de estructura, higher high o, bueno, un higher high y un higher low, mientras que un retroceso complejo apuntará a los niveles de oferta y demanda que veremos más adelante. Aquí tenemos un ejemplo en el que vemos cómo este impulso amarillo, el primer impulso amarillo que tenemos marcado como la primera flecha amarilla, se lleva ese lower low. Cuando estamos apoyados en ciertas zonas de demanda que se puede ver en el primer lower high hasta la izquierda, ahí tenemos una zona de oferta que vemos cómo reacciona y lo que hace ahora es que el objetivo va a ser ese lower low. Lo mismo, cuando te genera ese retroceso en el siguiente lower low, vemos cómo también llegamos a la zona de oferta en el último lower high.
y vemos como el objetivo ahora va a ser barrer ese lower low. ¿Va? Como les digo, aquí identificamos esa zona de oferta y no les digo que este punto naranja que se acaba de marcar no se puede, no les digo que no es tradeable. Al contrario, incluso nos puede dar trades con mayor riesgo-beneficio. También dependerá mucho del tamaño del stop loss, pero nos puede dar incluso mayor beneficio que un trade de continuación. Como les digo, eso varía muchísimo del tamaño de los pips de stop loss, ¿va? Ahora. Vamos a ver que el main push, bueno, que los trades que son de continuación suelen ser de más alta probabilidad y tienen mayor posibilidad de convertirse en swings, porque si nosotros estamos tradeando, ya sea en ciertos puntos de H4, podemos ir a apuntar a ciertos puntos estructurales también de H4, por lo cual, como son más largos, podemos dejarlos más tiempo apoyados con las temporalidades más altas. ¿Va? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Como vemos aquí en el ejemplo anterior, en esta situación se tomará parciales objetivamente en el lower low, ya que el main push alcanza el primer objetivo. Como les digo, el main push en este caso sería lo que tenemos en círculos morados, un lower high que me genera un lower high que me genera ese lower low, que es donde tenemos el trade, y luego me genera un lower high que me genera ese lower low. ¿Va? Luego, podrá convertirse en operaciones de swing, ya que estás operando a favor de la tendencia o también conocidas como operaciones o trades de continuación. ¿Va? Sin embargo, por otro lado, sabe o se sabe que una vez que el retroceso complejo alcanza niveles de oferta, es probable que haga el próximo main push, como les digo. Ese retroceso complejo hay que ser objetivos donde salirnos. En este caso sería la zona de oferta, porque esos puntos suelen ser los que hacen ese siguiente main push. Entonces, como les digo, no significa que no podamos traer esos retrocesos complejos, pero hay que tener nuestros puntos claros, por así decirlo. ¿Va? Por lo tanto, nuestros trades de retroceso deben ser objetivamente cerrados en estos niveles para evitar ser sacados en break-even. Se ve como tenemos ese primer trade de retroceso. ¿Va? Y luego después tenemos, otra vez, cerraríamos objetivamente nuestro trade de retroceso en niveles de oferta. Vean cómo tenemos primer trade de retroceso a ciertas zonas de oferta. Luego tomamos la venta en nuestra zona de oferta que podemos apuntar fácilmente a ese lower low. Y después que más ese lower low nos da esa confirmación para poder apuntar a la nueva zona de oferta y en esa zona de oferta poder meter otro trade a favor de tendencia o a favor de estructura del main push para hacer un lower low. ¿Va? A veces esta regla general no se cumplirá, pero a la larga cerrará las posiciones en niveles objetivos. Esto se puede traducir en mejores resultados. ¿Va? No sé si tengan alguna duda hasta aquí y podemos, antes de comenzar, solucionarlo, ¿va? Para que no se me pierdan y estar como en sintonía. Bueno, aquí creo que ya medio se resolvió la duda de cómo operar un trade de retroceso. ¿Hasta aquí todo bien o tenemos dudas? ¿Cómo eliges las zonas de oferta y demanda válidas? Eso lo veremos en más adelante. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo pura estructura, pero más adelante veremos cómo identificar zonas de oferta y demanda válidas. Hasta aquí todo bien. Lo que más me confunde es el inducement. Esa parte la veremos igualmente en el siguiente bloque, que es liquidez, que sería el siguiente lunes. Veremos temas de liquidez. Ahorita todavía nos falta ver más de estructura, pero temas de inducement lo veremos más adelante. Perfecto. Cada unas semanas los Zooms. Sí, será por este mes. Veremos lo mayor posible respecto a estructura, liquidez, ciclos que serían los horarios y modelos de entrada.
Entonces aquí todo bien respecto a este tema, todo clarísimo. Sí, sí, para comenzar, bueno, pasar al siguiente punto. Bueno, si no vamos a continuar, en este caso, perfecto. Ahora vamos a pasar a lo que sería la estructura interna versus la externa. Este concepto será muy importante para tomar operaciones de continuación y operaciones de retroceso sin dejar de ser objetivos con el take profit. ¿Ok? La estructura externa sea la estructura de mayor temporalidad. Por ejemplo, aquí podríamos ver una estructura externa creando higher highs y higher lows. Pero la estructura interna, cuando hacemos zoom en la estructura de temporalidades altas, también encontrarás una estructura en temporalidades menores. Aquí a la derecha, como podemos ver, nuestra estructura externa todavía es alcista, pero identificamos una estructura interna. Así que ahora vamos a ver unos ejemplos. Vemos este ejemplo de TradingView. Como podemos identificar, tenemos una estructura interna bajista. Centrémonos en este segmento. Vemos cómo tenemos esta tipo de estructura interna que me genera ese lower low, que me hace un lower high, ¿va? Aunque la estructura externa sigue siendo bajista, podemos identificar una estructura interna alcista, ¿va? Entonces, antes de pasar a lo que sería el BOS, no sé, bueno, obviamente ya vimos ejemplos respecto a esto y cómo podemos ir creando esa estructura interna a ciertos niveles válidos de oferta. Pero como les digo, más o menos así es como lo estaremos identificando. Vamos a verlo de nuevo. Podemos identificar una estructura externa bajista. Esto puede ser H4, M15, M5, cualquiera de esas temporalidades. El mercado es fractal, por eso no pongo una temporalidad en específico. Pero cuando hacemos zoom en esto, tenemos esa estructura interna, ¿va? Que todo eso puede ser variable. O sea, si ustedes ven los círculos azules que están en la parte de abajo, que son los que me generan esos impulsos alcistas, ahí son oportunidades de trade. Entonces, si nosotros logramos identificar esos puntos, podemos ir creando esos retrocesos hasta ciertos niveles de oferta de la temporalidad de la estructura externa para después hacer trades de continuación. Pero no significa, como les digo, que los trades de retroceso sean menos probables. Incluso te puede dar mayores beneficios. Como les digo, varía muchísimo de tus puntos, del modelo de entrada que utilices, el tamaño de tu stop loss, varía muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Va? Entonces, ¿hay alguna duda respecto a esta estructura externa contra la interna? A su vez, los puntos azules de abajo generalmente, bueno, generan un trailing de liquidez, por cierto. Sí, como les digo, usualmente esto suele ser como el tipo complex pullback o el retroceso complejo, que lo que hace es generar liquidez, pero podemos ir tradeando todo ese retroceso complejo, subirnos a la ola, teniendo en cuenta ciertas zonas importantes de la estructura externa. Y ya después, como les digo, y se los mencioné en el ejemplo anterior, hay que ser objetivos en donde salirnos. Ah, perdón, ahí avanzamos. Hay que ser objetivos donde salirnos, ¿no? Aquí hay que ser objetivos. Pero sí generan como, por así decirlo, esa liquidez. ¿Va? Todo bien hasta ahorita. ¿Se va entendiendo todo bien? Todo excelente, todo esto. Buenísimo, perfecto. Los demás somos 38 personas. Excelente, todo bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, es normal que detecte falsos endorsements, dependiendo. Es que tendríamos ahora sí que ver tu.
algún ejemplo que tú tengas y también ver más contexto, la estructura, todo eso. Entonces, esos falsos inducements entonces serían rompimientos válidos. No hay de otra, o es una inducción o un rompimiento. Va, entonces, bueno, entonces si no, vamos a pasar. A ver, ¿por qué temporada recomiendas analizar el gráfico y hacer la entrada? Mira, los modelos de entrada lo veremos más adelante, pero yo siempre recomiendo ver el gráfico desde diario y ya hasta tu ejecución, que es M1, M2, M3 o M5. Pero siempre analizar desde el diario, también ver si, porque también puede dar un error que está sacando liquidez o un inducement mayor, que lo veremos en la siguiente clase, en un punto estructural más atrás. Y eso puede hacer que te genere un retroceso muy fuerte y tú estés buscando compras, ¿sabes? Entonces te puedes sacar por no ver eso. Entonces, ver desde temporales diarias hasta M1 siempre, todos los días. Aunque ya sepas dónde estés, verlo, no está de más. Va, entonces, vamos a pasar al siguiente. En este caso, ahora vamos a ver, y el último punto, que sería la ruptura de estructura o el BOS, ¿va? La ruptura de estructura es un indicador de un posible cambio de dirección del mercado. Hay tres puntos claves sobre el BOS. Si no un BOS, la dirección del mercado es la misma, ¿va? Un mercado alcista seguirá siendo alcista siempre que se respete el higher low más reciente. Asimismo, identificamos el mercado como bajista mientras se respeta el último lower high, ¿va? Aquí lo tenemos marcado, higher low que me genera ese higher high, higher low que me genera ese higher high, ¿va? Y ahora, el BOS también nos indica un posible cambio. Una vez que se produce un BOS, el mercado cambiará de dirección. Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos ese higher low que me genera ese higher high. Y, por ejemplo, si el mercado se encuentra aquí, yo no voy a decir, ah, bueno, ahora este es un higher low que va a generar un higher high. No, el, hasta aquí lo vamos a quedar. Porque cuando hace perdón, sería un bajo más bajo, este ya no sería un higher high, ¿sabes? Entonces, o este ya no sería un higher low. Bueno, este sí lo es porque te hace un alto más alto. Pero cuando hace ese rompimiento, ah, bueno, mi estructura ahora es bajista y no voy a estar esperando que ahora me haga un alto más alto. Que bueno, puede ser una saque de liquidez, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, una vez que se produce un BOS, el mercado cambiará de dirección. Es una tendencia alcista que después hace un BOS. Ahora las ventas son más favorables. ¿Va? Ahora, nosotros vamos a calificar el BOS por mecha. El BOS no requiere un cierre de cuerpo completo. Una mecha es suficiente para que lo clasifiquemos como un BOS. Ten en cuenta que por algo el mercado está llegando a esos puntos. Aquí tenemos justamente un ejemplo en el que el precio te hace un bajo más bajo y lo hace con mecha. ¿Va? Ahora, vamos a ver el escenario número uno. En un mercado alcista, el BOS ocurre cuando el lower high, que creo ese último lower low, es limpiado, ¿va? Nosotros tenemos ese lower low, este lower high, perdón, que me genera ese lower low. Lo que tenemos, ese rompimiento, ¿va? Y luego tenemos ese retroceso y este punto me hace un nuevo alto más alto. Entonces, yo lo estoy marcando este punto todavía como un higher high hasta que no me haga este siguiente higher high. ¿Por qué? Porque cuando te hace este rompimiento, sí, usualmente las compras son más favorables, pero no significa que tampoco se nos saca de liquidez. Entonces, aún no marco que esto es un higher high porque fácilmente puede venir y hacerte un bajo más bajo. Cuando más este retroceso y este siguiente impulso, ah, bueno, ahora sí marco este higher low que me hace un nuevo higher high. ¿Va? Vemos aquí un ejemplo de TradingView. Identificamos una estructura bajista clara con el lower high que me genera ese último lower low. Ahora, el precio retrocede a niveles más profundos, en este caso en una zona de oferta, y comienza a mostrar cierta presión bajista interna, pero hay un BOS y ese lower high es tomado. Esto quiere decir que hay nuevos puntos estructurales que marcan una estructura alcista, ¿va? Lo identificamos, un retroceso complejo con una estructura interna bajista y después el precio crea un higher low que me genera ese último higher high. Va. Em,
cuando te hace este último impulso, este último higher low que te genera su higher high, vemos cómo justamente estamos llegando a ciertas zonas que te saca igualmente, si se ve ahí, si hacen zoom, tenemos como bajos iguales, que eso sería un buy side liquidity, que podemos poner un límite y el precio se dispara para hacer un nuevo higher high. ¿Va? Dice, en el segundo ejemplo, el view es bajista, tomaría el primer alto que genera ese rompimiento. Eh, ¿Tomarías el primer alto que genera ese rompimiento? Sí. Sí, va, entonces, bueno, este es el primer ejemplo que tenemos. Va, escenario número 2. En un mercado bajista, el BOS ocurre cuando el higher low, que creo el último higher high, es tomado. Se puede ver como este higher low que me genera este higher high viene y lo toma. Y que tenemos lo que sería el internal BOS. Volviendo al ejemplo que teníamos un higher low que me genera ese higher high. ¿Qué pasa después? El precio no respeta ese higher low y crea ahora un BOS. Esto cambia a una estructura bajista. Luego el precio hace un pequeño retroceso con una estructura alcista interna, ¿va? Para seguir con impulsos bajistas. Tenemos ahora otro retroceso complejo y me genera un último impulso bajista, ¿va? En este caso, podremos recapitular, ya que este es el último ejemplo. En este caso, vamos a pasar de nuevo a este del BOS, que siento que es importante para que también consideren cómo va la estructura y vean también los puntos, dónde nos estamos saliendo, dónde lo estamos marcando. No estamos marcando zonas intermedias, ¿no? Estamos marcando justamente puntos que te generan un alto más alto o un bajo más bajo. Vamos a recapitular. Vemos aquí un mercado TradingView e identificamos una estructura bajista clara con el lower high que creó ese último lower low. Vean cómo no estamos marcando de color naranja, que es el main push, antes, sin que me saque ya sea ese lower high o ese lower low, ¿ok? Sino todo lo que, lo que es dentro de eso lo vamos a marcar de forma azul porque va a ser esa estructura interna, ¿va? Vemos que el precio ahora hace un BOS y el lower high es tomado. Ahora sí lo marcamos. Vean cómo cambia todo esto, ¿no? Esto quiere decir que hay nuevos puntos estructurales que marcan una estructura alcista. Luego identificamos un retroceso complejo con una estructura interna bajista. Vean, si ustedes miden esos puntos azules, no son internos, sino te generan ya sea un bajo más bajo o un alto más alto. ¿Ok? Después llegamos a ciertas zonas de demanda en estos puntos y te genera ahora sí lo que es un higher high. Ahora en el escenario número 2, que es una estructura bajista, identificamos o vemos el ejemplo anterior que el precio te hace de bueno, volviendo al ejemplo anterior, teníamos un higher low que me genera ese higher high. El precio no respeta el higher low y crea un BOS. Esto cambia una estructura bajista. Luego el precio hace un pequeño retroceso con una estructura alcista interna para seguir con impulsos bajistas. Otro retroceso complejo a ciertas zonas de oferta. Se puede ver en el último lower high, una cierta zona de oferta en ese IFC, que lo veremos más adelante, y te genera un último impulso bajista. Va, entonces, vean cómo son muchas cosas, son muchísimas cosas que tenemos en consideración, no es simplemente estarlo marcando, sino es ver toda esta clase por completo para entender cada punto, ¿va? Ahora, el primer higher low es también un quiebre de estructura, eh, es un impulso, o sea, nosotros marcamos como el quiebre de estructura cuando cambia de dirección, ¿no? No es como que creo que lo llaman, por ejemplo, cuando hacen un siguiente impulso, lo mandan, bueno, es como BOS, y ese rompimiento es como shot, ¿no? El cambio de carácter. En sí, el rompimiento de estructura, que es el break of structure, pues rompe la estructura, ¿no? Hacia la dirección opuesta. Que bueno, así es como nosotros lo identificamos, por eso no usamos el término choch, sino cuando hacen siguiente impulso, lo identificamos como es un siguiente impulso, no como un BOS, ¿va? Entonces, respecto a eso, ¿tienen alguna duda? También podemos pasar a la pizarra por si tienen ciertas dudas o todo excelente hasta aquí. ¿O quieren que retomemos algún punto?
Esta clase queda grabada, sí, sí va a quedar grabada. De 10, excelente. A eso son pocas diapositivas, o sea, todavía tenemos 300, pero así son, se quedan para después. Todo excelente, todo excelente. Perfecto, o sea, todo, o sea, pónganme números. No sé si. A ver, dime, Freddy. ¿Qué duda tienes? ¿Podrá verse el video después? Sí. ¿Tomarías un trade en cuanto el precio de un cambio de estructura o esperarías una buena confirmación? Mira, voy a. Vamos a pasar a el ejemplo que tenemos por aquí, donde se ve la zona de oferta clara. Mira, cuando estamos en ciertas zonas de oferta y el precio, no sé, en M1 se me alinea con la estructura externa, es suficiente confirmación para poner un límite en mi zona de oferta de M1 para ir a favor de tendencia de H4 o M15, no sé, depende de la estructura que estés tradeando, pero sí es muy buena confirmación. El inter BOS y el BOS, no, el internal BOS, eh, por ejemplo, si nosotros estamos, no sé, M15 es alcista, tenemos ya este retroceso complejo, tal vez M5, pero M1 en ciertas zonas de demanda de M15 se te pone alcista, es un internal BOS porque es un BOS interno, pero ya se te alinea con la estructura externa, ¿sabes? Es como les digo, M15, este, voy a ver si puedo utilizar la pizarra ah, para que sea más claro y poder marcar esos ejemplos. Ah, 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 ah. Un momento. Mm, creo que no puse la pizarra, pero a ver, voy a ver si me puedo ir. Creo que puedo compartir pantalla. Mm, creo que sí. A ver, a ver un momentito. Bueno, espero si no les haya, bueno, sí pueda, se haya quedado claro eso de con lo que sería M15, la estructura que sería la externa y estructura interna de M5 es bajista a ciertas zonas de demanda. Y a ver, creo que no me deja. Mm, no creo que no creo que tengo que ser host. Pero, pero básicamente eso. Vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, digamos que el primer lower high que me genera es el lower low, CM15. Vemos cómo tenemos este retroceso complejo que puede ser un punto de M5 y cuando justamente toque esa zona de oferta que lo tenemos en morado y M1 te da ese rompimiento de estructura y se te alinea con la estructura principal, que en este caso sería M15, tienes un muy buen trade de alta probabilidad. ¿Va? ¿Cómo calculo cuando voy a arriesgar en Nasdaq? Depende de los pips. Sí, varía bastante. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Va? Em, de una zona de oferta de H4 que se alinea con M15 y luego que entras a una zona de oferta H4 vas a M1. Mira, si yo estoy en una zona de oferta H4, me gusta esperar mucho a que M15 se me alinee con la estructura. Pero si podemos agregar más confluencias, no sé, que nos estamos en Londres, ¿no? Y en Asia nos encontramos cerca de la zona de demanda. Si me genera, no sé, en Asia bajos iguales antes de mitigar la zona de demanda y veo que me da un mechazo para sacar esos bajos iguales y ahora me encuentro en la zona de demanda y M1 me da una muy buena acción del precio, sí ejecutaría, la verdad.
¿Usas la misma estrategia para Forex e índices? Sí, sí, sí uso la misma. Va, entonces no sé si se entendió ese ejemplo, Jesús, pero varía muchísimo, pero sí lo puedo hacer. Pero me gusta mucho que también se me alinee con M15. Puedes mostrar de forma gráfica. A ver, vamos a ver si tengo algún ejemplo por acá. Ah, lo que dije de una forma más gráfica. No sé si puedo rayar. A ver, a ver. Vamos a ver si se puede ver de esa forma, ¿no? Mira, si por ejemplo tengo H4 alcista, ¿no? Y me encuentro en una zona de demanda. Puedo ver que, no sé, que M15 ahora lo tengo bajista. Se puede ver aquí este internal BOS. Se ve excelente. Y ahora el precio, pues obviamente tenemos una serie, digamos que de order flow hacia la baja, ¿no? Pero a mí me interesa esto. Ponle que nos encontremos algo así en lo que sería Asia, ¿no? No sé, voy a marcarlo así como lo tengo de mismo color en mi indicador, que sería como azulito. Por ejemplo, si el mercado, sabemos que eso es H4, ¿no? Tenemos ese internal views, llegamos a ciertas zonas de demanda, pero ya me hizo el impulso, me encuentro por aquí y veo que el precio lo que hace es, me hace una inducción fuerte que le llamamos como tipo vela vector. Y veo que M1, no sé, me da un Select Protocol, el protocolo de dos piernas. Ahí sí, por ejemplo, sí podría entrar en ciertas zonas de demanda para poder generar ahora ese nuevo higher high, ¿no? Que en este caso sería este siguiente punto. Entonces, voy a marcarlo de esta forma y nos puede dar ese muy buen trade de continuación. Y más que es H4, puede darnos un trade más swing, no sé, 2 días, tres, incluso uno, depende, pero lo puedes dejar más tiempo ya que el precio venga y rompa. O sea, por ejemplo, todo lo que es el retroceso es generación de liquidez, por eso lo llamamos complex pullback. Suele ser más lento y tiene un retroceso más complejo, como dice su nombre, suele ser más lento generando toda liquidez, que es donde vamos a apuntar después cuando lleguemos a ciertas zonas importantes. Entonces, ¿se entendió esta parte? Este, por ejemplo, sería el famoso buy side liquidity, que lo tenemos también ya lo tengo igualmente hecho. Creo que voy a ver si les puedo mostrar un ejemplo. Eh, Dame un momento. Vamos a ir a liquidez. Creo que por aquí se puede ver. Y estos son horarios. Liquidez. Porque tenemos lo que sería un muy buen buy side liquidity. Bueno, les voy a hacer este ejemplo. Que vean cómo el precio en la estructura de mercado, primero tenemos toda esa caída de liquidez. Creo que no se puede marcar. Pero tenemos ese rompimiento estructural. Vemos cómo tenemos ese retraso complejo que justamente se lo marqué en notitas. Llegamos a ciertas zonas de demanda que antes de sacar zona de demanda, si tienes buen ojo, identificarás unos bajos iguales. ¿Va? Cuando tenemos esos bajos iguales, viene, lo induce y te rompe estructuras, ahí puedes entrar e incluso aquí tenemos diferentes formas de entrar para hacer un nuevo alto más alto. ¿Va? ¿Y cuándo esperas que se alinee H4 y M15? Pues si no tengo una muy buena acción del precio cuando me llega a mi zona de demanda, pues mejor me espero al día siguiente y que esté más claro. No, no voy a forzar trades en ese sentido. Esta parte se va entendiendo. Y bueno, tengo unas cositas, pero lo dejaremos para otro día.
Me queda bastante claro. Gracias. Excelente. Los demás, igual todo excelente. A ver, el término choch se hace presente cuando se realiza un cambio estructural y un BIOS cuando se sigue la estructura y el rompimiento es contundente, ya que si no, lo que es una toma de liquidez, ¿cierto? Eh, pues mira, es que en sí el BIOS es una toma de liquidez, pero obviamente, como nos basamos primero en la estructura, incluso podemos, esa saque de liquidez, podemos tradearlo, sabiendo que va a ser un trade de retroceso y siendo objetivos. El precio sí puede continuar, no sé, les voy a mostrar un ejemplo de TradingView, que se vea mejor. No sé, por ejemplo, nos encontramos en este punto, ¿no? Hace el BIOS, que puede ser, sí, eso nos saca de liquidez. Pero bien fácil el precio puede venir, hacer la inducción y hacer un alto más alto. Lo puede hacer, pero en otro día estaremos dentro del trade. Y siendo objetivos, yo la verdad cerraría full volumen aquí, pero también puede cerrar ese 80% por si el precio quiere continuar subiendo. O no sé, cierras el 80% y ponle que aquí tiene un modelo de entrada. Ah, bueno, ya será hasta aquí el 80% del trade alcista. Ahora puedes tomar, sabiendo que estás a favor de estructura y que son más probables las ventas, ese trade y ya capitalizaste la compra y ahora estás en la venta. Pero si te saquen stop loss este y sigue subiendo, ya estás dentro del trade de la compra que te debe de pagar lo que sería la venta. Se puede dar en el BOS. También depende ahora del día. Un ciclo intradiario súper bueno que lo veremos obviamente más adelante, pero se puede tradear y ejecutar en el rompimiento. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí o todo excelente? Bueno, respecto a este tema, porque nos falta muchísimo por ver. Y explica súper bien. Disculpe, hermano, pero este modelo sirve en oro. Testéalo. Sirve para todo. O sea, si lo ves, si haces un buen backtest y lo estudias bien todo esto y lo que veremos más adelante, lo puedes aplicar para el oro. ¿Dónde va a quedar grabada la clase? Eh, yo creo que la voy a subir a YouTube o les iré avisando por el Telegram dónde quedaría. Pero igualmente si la quieres ver más completa, en mi comunidad de School ya está ahí todo. Ya está ahí todo grabado. Pues, por ejemplo, si todo lo que es el PowerPoint, ya lo tenemos en el School. ¿Cuál es tu YouTube? Es Edgar Darín Academy. No sé si lo puedo poner, pero si no, se los mando en el Telegram. Va, entonces, dudas respecto a lo que vimos. Ahorita, ¿todo bien? ¿Todo excelente? Igualmente, para poder aprovechar todo esto, yo la verdad, el broker que utilizo en la cuenta personal, EBC, la verdad, yo uso la cuenta Pro. Entradas precisas. Como soy un trader que busca cierta precisión, déjame eliminar todo esto. Vean, hasta por ejemplo en estos puntos, lo que yo requiero es precisión, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos esa inducción, una zona de demanda, vean yo puntos que requiero ser preciso, ¿no? También con bajo spread para que si se me acerca no me saque y que respete bastante esto. ¿Va? ¿Cómo confirmas entrada de retroceso después de que rompe un alto histórico? Mira, cuando estás tradeando, vámonos al Nasdaq. Cuando estás tradeando, por ejemplo, máximos históricos, hasta que el precio te lo diga, porque aquí lo que me había hecho ya el precio era un rompimiento de H4, en este caso, y pues, obviamente era bueno poder tradear ciertas zonas, en este caso para la venta. Voy a poner nuestro indicador que hice para la comunidad. Ahí está. Por ejemplo, aquí nos llega en lo que es Londres, pero por eficiencia del retroceso y un poco acción del precio, nos dio más confirmaciones hacia el alza que hacia la baja. Entonces también es importante a qué hora del día, qué
qué ciclo intradero tienes en esos momentos para saber si puedes vender, porque si no te da nada claro, como aquí que yo no pude haber comprado y no pude comprar, el precio se fue. Entonces, aquí ¿dónde nos encontramos? Y si yo veo que tiene toda esta liquidez también por acá, la verdad, no. O sea, lo más seguro es que siga subiendo el precio. Vean cómo el precio vino a sacar todo ese tren de liquidez y ahora está subiendo. Lo que está haciendo es sacar esa gasolina que necesita para que el precio te genere lo que es un higher high también. Entonces, hasta que el precio te lo indique, si no te lo indica, ve buscando compras. Y cuando son máximos históricos, tú busca compras hasta que el precio te lo indique, porque muchas veces esos rompimientos van a ser nada más sacadas de liquidez. Pero si te das cuenta, esas sacadas de liquidez, ve a qué hora lo hace. 8:30, hora de Nueva York. Entonces, como nos encontramos aquí, pudimos haber tomado la compra. Y como les dije en el ejemplo anterior, ¿cuáles son mis zonas de oferta? Ah, pues esto, aquí me puedo pagar el 80% por si el precio quiere seguir subiendo, tengo el 20% de mi volumen dentro. ¿Va? Entonces son varias cositas que lo veremos más adelante, más adelante, más adelante. ¿Va? Entonces, pues nada, no sé si tengan dudas hasta aquí. Ah, mira, o sea, por ejemplo, si saca liquidez o te hace ese rompimiento en la sesión de Nueva York, lo más probable es que por simple naturaleza de mercado el precio suele hacer un retroceso. Entonces, con confirmaciones, voy a ver si puedo hacer aquí retroceso. O sea, por ciertas confirmaciones voy a eliminar, bueno, voy a dejar el indicador, ahorita lo borro. Cuando tenemos la saca de liquidez de estos bajos iguales o el rompimiento estructural, nos puede dar ciertas confirmaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que aquí en MetaTrader teníamos saca de liquidez, una zona de oferta interna por aquí, que potencial Smart Money Trap, por dónde estamos ubicados y la acción del precio. Y en MetaTrader sí me había sacado este altito. Justamente, como les digo, lo vi en el broker DBC y nos llega justamente a la zona de demanda. Aquí fácilmente tú pudiste haber metido el trade en esa zona súper objetiva, pudiendo llegar primero a sacar esta liquidez, pero lo más seguro es que me sacara también este punto. Entonces lo pudiste haber dejado y mínimo un 1.17 lo pudiste haber aguantado y esto en un día. O sea, ¿van cuánto tiempo tardó de aquí para sacarlo? Ponle 7 horas. En un día hiciste 1.17. Entonces, por eso les digo que la hora del día es importante y lo veremos obviamente más adelante. ¿Cómo nos podemos registrar para las próximas charlas? Mira, tienes unos códigos aquí abajito, únete y en los próximos webinars de BC te vamos a avisar cuando tengamos otras clases, ¿va? La verdad, este creo que me ayuda muchísimo para esa precisión que busco en el mercado. Entonces, dudas hasta aquí. Vamos, si no, respondemos la última duda y ya nos vamos a estudiar todos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Seguros? Creo que tengo por aquí una sección de preguntas. A ver. ¿Cuál broker es el que estás usando? Este mismo, si ves en la pantalla EBC Financial Group, es ese. Entonces, tienes dos códigos, tienes el de WhatsApp y para registrarte en el broker es el que yo utilizo. ¿Va? Aquí Nain Padilla dice, te amo Edgar, mil veces explicas muy bien, siempre lo he dicho. Gracias, gracias. Perfecto. Entonces, pues nada, espero les haya gustado bastante la clase. Como les digo, si quieren registrar al broker DBC, que es el que yo utilizo,
Aquí te abajo tienen los dos QRs para que se registren y nos veremos en las siguientes llamadas, ¿va? Entonces, espero que os haya gustado bastante y nos vemos en la siguiente llamada que sería temas de liquidez, ¿va? Entonces, pues nada, cuídense, nos vemos. Hasta luego, chao.